y es la única forma, digo, hoy teníamos que terminar con Asia, decidí, así porque soy un caprichoso y porque, digo, hay un conflicto internacional en este momento muy en boga, muy en cosas por el estilo, que es el conflicto de Palestina. Si hubiese clases presenciales y ustedes fuesen docentes, entran a la escuela y lo primero que les preguntarían los pibes, y tienen que dar historia del siglo XX, lo primero que preguntarían los pibes es, ¿qué pasa ahí? El profesor le va a preguntar, ¿qué pasa? ¿Qué saben del conflicto? ¿Cómo lo explicarían? Si van a la escuela hoy, ¿cómo lo explican? Lo vamos a ver. Yo quiero que veamos algunas cosas hoy y después veremos algunos cosas, materiales. Después yo un par de libros se los voy a mandar, están en el biblio y estoy integrando 2, 3 textos más, pero pregunto, ¿qué entienden ustedes del conflicto palestino? ¿Le puedo hacer una pregunta? No, sí, dale, estoy jodiendo. Es sobre esto. Quizás es una burrada gigante, y más estando en cuarto año. Pero me acabo de dar cuenta, hoy me acordé y agarré un planiferio, que no me figura, puede ser que no me figure Palestina, y eso tiene que ver con que no está reconocido por varios estados, o no lo encontré yo. Algún mapa lo puedes encontrar, pero digo, Palestina como tal, primero que en un mapa lo es muy chiquito. Es muy Claro, sí, chiquito. esa región son muy, muy chiquitos, pero me llamó mucho la atención. Digo, quizás No, sí, como pero no es aparece. En reconocido. mapas nuevos aparece. Igual no, es una situación muy particular. Ahora vamos a ir a eso. Bien. Primera cuestión, les voy a dar un consejo. Yo les voy a mandar un par de libros sobre Palestina. Uno de Pedro Brigger, que es un tipo que ustedes habrán escuchado nombrar en los medios de comunicación, que ha escrito un par de libros para entender el Medio Oriente. Todos esos libros, viste, que parecen de autoayuda, pero para Medio Oriente, que están buenos algunos de ellos y explican, no sé, 50 preguntas sobre el conflicto árabe-israelí. Esas, no me acuerdo cómo se llaman los libros, pero por ahí andan. Y ahora estuve escuchando y lo sigo bastante y me gustan algunos de sus comentarios. Hay uno que se llama Coppel, no me acuerdo el nombre, un tuitero. Las redes tienen esas cuestiones. Sebastián Coppel creo que se llama. Esperen que ya les digo, porque lo tengo en alguna de las redes, pero Ezequiel Coppel, que tiene un par de libros que a mí me parecen bastante interesantes que explican el conflicto árabe-israelí, ese tipo, o palestino y cosas por el estilo. Pero mi pregunta es, ¿qué saben? ¿Cómo lo explicarían? A ver, yo soy el único pelotudo al cual cuando alguien le pregunta, le dice, ¿usted qué conoce? ¿Por qué es profesor de historia? ¿Por qué se pelean estos tipos ahí? ¿A ustedes nunca les preguntaron, che, vos que estudias historia, ¿por qué pasa tal cosa? ¿O Mire, solo...? en el caso particular del conflicto entre Israel y Palestina, les soy honesto, nunca tuve acceso, nunca busqué material calificado para entender el conflicto. Puedo tener una cierta idea de conocimientos que son generales. Hoy en día, si tuviera que enfrentarme a un chico que me pregunta, no podría decirle nada que tenga verdadero respaldo. Serían una mezcla de opiniones, chismes y noticias. Así Igual que que los periodistas argentinos. sí, pero uno sería profesor de historia y tiene que ser más cauto. No sé, no sé. Chicos, basta de introducciones, díganme lo que saben, lo que Bueno, dirían, lo que piensan. lo que, si me Tiene preguntan, razón. con mucho respeto, ¿no? Todo esto, si me preguntan lo que pienso, eh, yo creo que por un lado existe un factor humano que me hace sentir pena por todos los pueblos, sean israelíes y sean palestinos, que se despiertan con un bombazo en la cabeza. O sea, dejando de lado eso, punto de vista desde el cual ninguno me da pena o me dan pena todos. Después creo que el Estado de Israel es un Estado relativamente reciente que se estableció por medio de un consenso internacional que a mí mucho no me termina de cerrar, que lo ubicaron en un lugar del cual los romanos los corrieron hace 200.000 años
y un lugar que de alguna manera además estaba poblado por otra gente. Y es un estado que a partir de ahí, con un importante apoyo probablemente de Occidente, pero sobre todo con una fuerte capacidad militar que de algún lado tiene que haber salido, se ha impuesto sobre la región. Y en los enfrentamientos siempre se queda uno con la sensación de que mientras unos van con resorteras, los otros van con fusiles. Obviamente no es una opinión autorizada. Sí, de hecho, perdóname que te diga, de hecho el año pasado, no, el anterior, en Palestina los drones estaban a los drones de Israel con gomeras le daban. Así que no estás muy alejado. O sea, les daban con gomeras y bajaban a los drones que tanteaban la zona. Yo concuerdo Los drones, Flor Aznar. Usted me escribió, yo le pregunté quién era, para ahora descubro quién es, ya lo puse en el Classroom, lo que usted me pidió. Pero digo, entendí los drones. Y yo decía, ¿por qué negro tan peyorativamente esta chica? Los drones. Bien. Hace 2 años Israel empezó a tantear las zonas bajo los drones. Entendí, pero tengo delay, discúlpeme, claro. Soy un hombre mayor. No, yo estoy como Alexis, estoy como que yo leo o encuentro artículos, primero, pero tampoco me pongo así. Mañana ¿puedo agregar algo? China, Estados Unidos también es muy... Perdón. Mañana me ocupo de subirles algunos de estos libros. El de Coppel no sé si lo tengo mañana, pero lo voy a conseguir porque estoy en una... O sea, yo estas cosas se las pido a mi hija, te voy a confesar. No crean que yo he conseguido nada de todas estas cosas. Segundo, y no le pago aparte, cosa que... pero digo, algún beneficio en algún momento obtendrá. Pero digo... Les recomiendo un artículo, no les recomiendo, los obligo a que lo hagan. Qué grande el compañero Santini con esa camiseta, cómo lo quiero, Santini. Discúlpenme, pero voy a hablar 30 segundos de fútbol, los huevos en la garganta todavía. Me esperan 15 días de sufrimiento permanente, no se burlen de mí, entiendan lo que es el sufrimiento. Yo lo he visto muchas veces más que el joven Santini, campeón independiente, lo he visto campeón de todo, Libertadores, vi épicas cosas heroicas y cosas por el estilo, pero digo, quiero verlo antes de morirme otra vez de viejo, verlo alguna vez algo, con todo respeto. Entonces es como que uno está emocionado. Volviendo, les recomiendo, más que recomendar, los obligo a que hagan, no lo pude bajar, la tengo en la computadora, pero cada vez que la mando le falta algo, le faltan los videos, cosas por el estilo. En una página que se llama El Cohete a la Luna, que es la página de Horacio Berbisky, voy a decir todo lo que opina Berbisky, porque algunos van a decir, el del vacunatorio VIP y todo ese tipo de cosas. Profe, yo hoy quise entrar, pero no pude. ¿Ponés El Cohete a la Luna? Punto. Claro, porque usted lo había puesto en el Classroom. Cuando fui a buscarlo, ya no sé, no estaba. Hoy yo lo puse y después lo borré porque no estaba completa la nota. Sí, estuve editando, autocensurándome. Patricia, discúlpame. Pero en El Cohete a la Luna, buscás, porque te van a aparecer notas de cualquier momento. Fíjate, inicio, y anda una nota que se llama La Provocación. Iba a hacer un comentario sobre Berbisky. Lo quiero hacer porque hay una frase de un presidente norteamericano hablando de Somoza que le dicen, pero mire, presidente, creo que era Eisenhower, uno de esos, y le dicen, pero Somoza es un hijo de puta. Y Eisenhower le contesta, sí, es un hijo de puta, pero es nuestro hijo de puta. Eso es lo que yo pienso de Berbisky. Porque ahora hay una serie de comentarios con respecto al perro y cosas por el estilo. Berbisky es un tipo que genera muchos amores y odios, más odios que amores generalmente, todos justificados, pero también reconozco que es el mejor periodista que yo conozco en este país. Busquen esa nota, 2, 3 cosas comento sobre la nota y después voy a comentar el contenido, no la formal, y véanla la nota porque está muy bien hecha. Como en general, el perro escribe muy bien. El perro, porque le dicen el perro. Escribe muy bien. Lejos, no hay periodista en este país que escriba así. O muy poco. Tiene una característica el artículo. El artículo es un larguísimo artículo. Las notas de él, en revista digital que tiene él,
esta se llama La provocación, donde él lo que trata de hacer es agarrar, escribir una nota tratando de explicar este conflicto y haciendo un raconto histórico desde la creación del Estado de Israel y explicando qué es la provocación y ese tipo de cuestiones. Y de lo que él trata de marcar es que el Estado de Israel está cometiendo delitos contra el pueblo palestino desde el año 48 y desde antes del 48. Y que muchos de estos delitos están, ¿cómo decirlo?, justificados, y que desde un primer momento lo justificaron en decir, bueno, pero nosotros nos hicieron esto en el Holocausto y nosotros vamos a hacer esto. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? A ver, mi postura con respecto al Estado de Israel, yo voy a contarles algo que es totalmente personal. A mí me quisieron echar a una escuela judía en los 70 por hablar a favor de los palestinos. No me pregunten por qué yo lo hice. Yo fui a una escuela judía desde jardín de infante hasta quinto año de la escuela secundaria. La mayor parte de mis compañeros de la escuela secundaria, no la mayor parte, pero muchos viven en Israel. Y tengo un problema, hay algunos a los que quise mucho, inclusive con algunos estuve en el 2014, yo fui a Israel y a uno lo fui a visitar varias veces y lo quiero entrañablemente. Lo quiero mucho y cosas por el estilo. Pero no puedo hablar con él últimamente, hace muchos años, y cada vez peor, por diferencias políticas, porque yo no puedo entender cómo alguien justifica lo que para mí es un estado de ocupación. Mi viejo casi me echa de mi casa varias veces en mi juventud, mi madre me puteó infinitas veces en mi juventud y en mi no juventud. Mi viejo murió cuando yo era muy joven, así que mi vieja... Pero digo, por algún motivo que nunca me pude explicar, desde muy temprano yo tuve una mirada muy crítica con respecto al Estado de Israel. Fui sionista durante pocos años de mi adolescencia, estuve en algunos grupos sionistas y cosas por el estilo, y me terminaron echando también de ahí. Obviamente me iban a echar porque yo en el 74 decía que había que defender al Estado palestino. Con lo cual soy muy, muy raro, porque en general hoy yo escuchaba varios comentarios de tipos que dicen, terminan todos justificando el fascismo, los que defienden el Estado de Israel. Y en un gran sentido es así. O sea, pareciese que el Holocausto justifica absolutamente todo. O que iguala... Por ahí, perdón, profe. Es que uno por ahí creería justamente que va a pasarle como a usted, que sabe la historia y que no quiere volver a repetirla, no importa con el pueblo o con la religión que tengan. Es como si esto de justificarlo, porque bueno, nosotros vivimos estos, entonces nosotros también podemos hacerlo. Y creo que hay personas en las que tendría que ser justamente todo lo contrario, porque si vos viviste esto, ¿por qué querés hacer que otro pueblo viva lo mismo que viviste vos? No todos hacen eso. Berbisky es de origen judío. No, obviamente, yo me refiero por ahí a las personas en general, ¿no? Que son... Digo, es una cuestión que vos... ayer yo escuchaba a uno que estaba... además de leer El cohete a la luna y poner... estar suscripto, lo escucho en la radio los domingos a la mañana. Y ayer había un escritor y periodista que es el que conduce el programa que decía, yo estuve en Israel, en Israel-Palestina hace 20 años, para investigar para unas publicaciones y una novela, decía. Y en un momento comenta y dice, hasta los más progresistas terminan justificando actos deleznables. Y hizo un comentario hablando de que un tipo en el 2001 tiene una postura mucho más progresista, termina justificando actos deleznables. Igual la nota tiene un elemento muy interesante, que es que Berbisky plantea al principio de la nota, dice, voy a hacer la nota solamente con fuentes israelíes. Como diciendo, para que nadie me acuse de que yo tengo una postura, dice, voy a hacer la nota solamente con fuentes israelíes. Y solo con fuentes israelíes justifica y explica claramente lo deleznable del acto y de los actos que se están sucediendo. Con respecto a lo que se dijo hace 5 minutos, no me acuerdo si fue Alexis, pero me parece que sí, y alguien más. Acá hay un problema que se ve acá en la política argentina. El otro día el gobierno argentino dijo, bueno, esto está mal, pero no hay que evitar la escalada desproporcionada de violencia. Acá está peleando un pueblo, como dijo, creo que, no me acuerdo si fue Leila o alguien, que dijo... Está peleando un pueblo que pelea con honderas contra uno de los 5 o 6 ejércitos más poderosos del planeta. ¿Está claro lo que estoy diciendo? O sea,
Los tipos te dicen, no, lo que pasa es que nos tiran con misiles. Voy a decirles algo, el 80-90% de los misiles que tiran, el 98% de los misiles que tiran los palestinos no llegan a ningún lado, porque Israel hace muchos años, ahora lo mejoró profundamente, tiene una cosa que se llama como un escudo de hierro, lo llamaban en una época y ahora lo llaman escudo no sé de qué, que es un sistema antimisilístico, que los tipos, yo cuento algo que me pasó, este amigo que estaba contando que yo quiero mucho y que lo fui a visitar en el 14, y al cual le debo plata, todo lo que les pueda decir es poco, es un tipo que un día me prestó una cifra de dinero que yo no podría devolvérsela a nadie, y cuando le dije, no te la puedo devolver, no me la prestes, me dijo, no quiero que me la devuelvas, así, digo, o sea, nos guardamos ese afecto infantil de por vida, pero digo, yo me acuerdo que el chabón estábamos en un lugar tomando algo, justo yo fui cuando fue el quilombo anterior con Palestina el 14, y de repente el tipo dice, vamos al refugio. Entonces le digo, boludo, les digo, un lugar Puerto Madero, mirando el Mediterráneo, comiendo y chupando vino, y yo no pagaba, cosa que no hay nada más lindo que estar en un lugar muy bonito, que te traten muy bien y no pagás. ¿Qué más podés pedirle a la vida? Y en un momento dice, vamos al refugio, y nos llevan al refugio, y digo, boludo, ¿por qué venimos al refugio? Y dice, no, yo tengo una aplicación en el celular que me dice cuándo están por atacar. Particular era, o sea, el tipo tenía su aplicación, y a los 5 minutos ya estábamos en el refugio, cómodamente instalados. Los tipos tienen refugios de la concha de la lora, imagínense en un lugar como Puerto Madero, refugios espectaculares. A los 5 minutos de que estamos en el refugio, suena la alarma, una sirena, y deja de sonar la sirena y dice, bueno, volvimos a nuestras mesas y seguimos comiendo. O sea, eso y decir que están en un país de locos es Profe. Y comento el final de la anécdota. La mujer de mi amigo, sionista, una piba que nació en Argentina, pero se fue muy chiquita. Mi amigo se fue a los 18, 19 y ella se fue muy chiquita. Le gritó a la mesa de al lado porque no se guardaron cuando fue la alarma. Entonces el de la mesa de al lado, yo entendí parte del debate y no todo porque hablaban en hebreo y yo hasta un punto entiendo y después se me pierde cuando hablan muy rápido. Hace 40 años que no hablo. 40, no más, 45, qué viejo de mierda que estoy. Yo fui a la escuela hasta 5º año, o sea, hasta los 17 años, 18 más o menos sabía. Pero digo, y la mujer esta le dice, pero tenés que ir a guardarte. Y el tipo le dice, es igual sabés que no va a pasar nada. Y la tipa le dice, cuando el ejército te da una orden, acá se cumple. Estoy hablando de una mina que tiene un marido que es un empresario de la concha de la lora, que tiene una casa que yo no podré tener en mi vida, ni ninguno de los que estamos acá. Creo que si juntamos todas las casas, lo que tenemos acá, no compramos la casa que tienen estos tipos. Pero si el ejército lo dice, se hace. O sea, es un pensamiento, digo, eso impide que haya un pensamiento democrático. Alguien quería decir algo, no me acuerdo quién, una voz de hombre, o más. Sí, yo, profe. Tampoco exageremos. Sí, yo. Dale, Facundo. Sí, no, que le quería comentar que sí, yo hay un video, no sé si usted lo vio, en el que se observa, digamos, cómo estos misiles del escudo de hierro, una cosa así se llama, cómo impactan contra los misiles que vienen de Palestina. Pero yo hay algo que quería preguntar, que es algo que todavía yo no logro entender, es ¿por qué Estados Unidos respalda a Israel? Sí, obviamente tenemos un claro, o sea, vemos cómo hay violaciones de derechos humanos, el despojo de las tierras por parte de los israelíes a los palestinos, y Estados Unidos apoya eso, es lo que yo tengo entendido, si no me equivoco. Es algo que no logro entender. Obviamente hay intereses, ¿no? Obviamente, pero no. Primero, voy a decirte dos cosas. Primero, Estados Unidos no hay ningún defensor de los países que defienden los derechos humanos, casualmente. A ver, primero habría que explicar algunas cuestiones del origen de este conflicto, para entrar medianamente en una cuestión más histórica. Después el miércoles termino con lo que yo pensaba dar de clase y si quieren hacemos las preguntas, pero lean el artículo, por favor. Leanlo el artículo. Se llama La provocación y está en el cohete a la luna.
léanlo porque está muy bien hecho, está muy bien escrito y me parece una cosa piola, con fuentes de historiadores, con trabajos de, bueno, tal libro dice tal cosa, en tal archivo dice tal cosa, es muy, muy interesante. Una de las cuestiones, que creo que también lo dijo Alexis en lo que dijo al principio, Alexis dijo, bueno, vinieron acá hace 2000 años los judíos y el argumento del sionismo político, que es un movimiento que aparece casualmente en lo que estábamos hablando nosotros, en la segunda mitad del 19, en el contexto del surgimiento de los nacionalismos, aparece algo que se llama el sionismo político. ¿Qué es el sionismo político? Es un movimiento que aparece en varios países europeos, encabezados por parte de una élite judía. El pueblo judío está disperso en diferentes lugares, en lo que ellos llaman la diáspora, supuestamente porque fueron expulsados de Roma en el 70 después de Cristo, y se van expandiendo por Europa. Si ustedes observan cuáles son las características de esto, que ver con Medio Oriente o Palestina, tienen mucho más que ver con Europa o con el Imperio Otomano. Los judíos que andan, ustedes habrán visto vestidos con esos sombreros extrañísimos de piel y esos largos tapados, capotes y cosas por el estilo, se visten como en Rusia. Y las costumbres son costumbres mucho más europeas. Se le cortó y no se escuchó. Se perdió ahí en la mitad de la explicación. Bueno, entonces vuelvo a decir, dije, gran parte, esta alumna es de Racing, Montenegro no aprueba nunca más. Ponte también, no quiero eso. desaprobar sola. Desapruébela, profe. ¿Quién más? Rodrigo Ponte ¿A andaba quién por de ahí. No quiero desaprobar sola. Bueno. Sí. Si caigo, una, cae toda. Pero sáquese esa camiseta, es horrible. Bueno, volviendo, entonces, lo que estaba diciendo es, si ustedes ven los judíos religiosos, súper religiosos, hiper religiosos que ven en la calle vestidos con esos sombreros de piel insólitos y con esas capas y sobre todo insoportables, obviamente son costumbres orientales, no son costumbres de Medio Oriente. Gran parte de la identidad judía se construyó en Europa o en el Imperio Otomano. ¿Por qué? Porque son tradiciones que surgen hace 1000 y pico de años, obviamente con alguna tradición. Alexis decía, bueno, pero fueron hace 2000 años. Primera cuestión, voy a hacer algunos comentarios históricos, ¿no? Supuestamente también los judíos hace 3000 años invaden un territorio donde ya había habitantes preexistentes y los expulsan. Si ustedes leen los textos del Antiguo Testamento, que no es una fuente histórica calificada ni mucho menos, sino que es lo que escribió la élite sacerdotal judía en el año 300, 400, 500 antes de Cristo, ellos lo que cuentan es, salieron de un lugar determinado y Moisés los hace ir e invadir un lugar que ya estaba habitado por diversos pueblos que son los antecedentes filisteos y cosas por el estilo, que eran los que vivían en Palestina. Palestina no era un terreno ni un territorio vacío. ¿Por qué? Porque si ustedes miran el mapa y si ustedes estudian historia antigua, saben que Palestina está en el paso en esa época entre lo que era Mesopotamia y Egipto. O sea, las dos grandes potencias del Mediterráneo en los siglos 3 y 2, 4, 3 y 2 antes de Cristo son Mesopotamia y Egipto. El camino entre esos dos espacios o territorios es Palestina. Entonces es una zona donde pasaban todas las caravanas, todo el comercio y todos los conflictos bélicos. Entonces, es un territorio
históricamente conflictivo. Este territorio es ocupado, dominado por una invasión hebrea en un momento determinado. La Biblia habla de 3.000, de 4.000 años para atrás. En general los historiadores lo bajan a 1.000, 1.100 años, 1.900, y transcurren un par de cientos de años de lo que sería primero el reino de Israel y después el reino de Judea, porque supuestamente 10 tribus se pierden en ese interregno. Entonces digo, ya el origen, en un momento supuestamente son expulsados en 2 oportunidades, en el 500, que son expulsados a Mesopotamia, y después los romanos los expulsan y los mandan a ocupar diferentes lugares por el resto del Mediterráneo. A partir de ese momento hay colonias judías en la mayor parte de los países de las ciudades romanas. Desde muy temprano hay hasta ¿cómo se dice? En lo que era España, o lo que después va a ser España, en la Galia, en Roma, infinitas presencias e influencias. O sea, gran parte de la persecución de los primeros emperadores romanos no persiguen a los cristianos, sino que persiguen a los judíos en un primer momento, después a los cristianos. O sea, esa dispersión genera una cultura y un pueblo totalmente diferente. Durante muchos años habitaron lo que nosotros llamamos Europa y el norte de África y el Imperio Otomano. En todos esos lugares había comunidades y colonias judías, hebreas, de todo tipo. Hacia el siglo XIX aparece y en muchos lugares sufrieron gravísimas persecuciones a lo largo de diversos momentos. En España fueron expulsados en 1492 junto a los moros. Hay un decreto de los reyes católicos que los expulsa. Las expulsiones de Europa en esa época tienen que ver con otras cuestiones que son más bien monetarias que otras cosas. La Iglesia los persigue explícitamente con lo que se llama la Inquisición a lo largo de cientos de años. La Iglesia lo que busca durante muchos siglos es lo que ellos hablaban, los cristianos viejos. ¿Qué quiere decir los cristianos viejos? Los no conversos, producto de las expulsiones de España y de otros países europeos. Hasta que llegamos al siglo más o menos XIX, y ahí aparece una idea. En el contexto de estas cuestiones del surgimiento de los nacionalismos, inclusive aparece esta cuestión de lo que se llama el sionismo político. ¿Qué es el sionismo político? Aparecen unos fulanos que plantean la necesidad de la construcción de un hogar nacional judío. Este es el término que le dan, hogar nacional judío. Y ahí aparecen diversas opciones. Hay una opción que dice, bueno, háganlo en algún lugar de África. Esos congresos de Berlín dicen, mándelos a no sé dónde, cosas por el estilo. Y en el contexto de esas cuestiones aparece un sector que plantea el regreso a lo que ellos llaman Israel o Palestina. Hay una larga... Profe, perdón, quizás es muy inocente, ¿no? Mi pregunta, pero a ellos no les importa que donde los estén mandando ya haya gente que viva ahí, ya haya pueblos, ya haya familias, haya gente que está hace muchos años viviendo y habitando un territorio y los ubican como si fueran, bueno, quédense acá y, bueno, ¿qué pasa? No, te lo contesto de buena manera. Es como que me digas, a los españoles les preocupaba que en América hubiese indios. ¿O no les preocupaba a los europeos que fueron a África que hubiese comunidades preexistentes? Perdón, profe, disculpe, incluso dentro... Perdón, termino con esto y después me decís lo que querés. Para algo existen las construcciones ideológicas, para justificar cualquier cosa. ¿Está claro lo que te estoy diciendo? Sí, dale. Profe, gracias. No, ¿quién estaba hablando? No sé si era... yo, profe. Sí. Incluso creo que me parece que el libro por donde arranca todo el movimiento sionista es El Estado Judío, me parece que se llama, por un periodista que lo escribe, un húngaro.
que a su vez decía, o tenían como por ahí como estandarte, un pueblo sin tierra para una tierra sin pueblo, decía. Ya desde la propaganda. Lo que dice es Herzl. Claro. Teodoro Herzl es el ideólogo, el teórico del sionismo político Herzl. El monte de Jerusalén, donde ahora está el cementerio más importante, donde están las figuras del Estado de Israel, se llama el monte Herzl. Sí, esta es la construcción. No todos planteaban el problema puntualmente de la ocupación palestina, pero ahí aparecen a surgir este tipo de cuestiones y plantean esta cuestión. Un pueblo sin tierra planteando ese tipo de requerimiento. Inclusive hay diferentes reuniones donde ellos discuten si no les van a dar una tierra en África o en algún otro lugar. Y Herzl participa de estas reuniones y negociaciones abiertamente. ¿Qué hay de cierto de la opción patagónica en ese momento? No, esa opción tiene mucho más que ver con ultranacionalistas locales que con la realidad de esas cuestiones. Lo que sí aparece en ese momento, piensa usted que en Europa Oriental se estaban produciendo conflictos bastante significativos en Rusia y cosas por el estilo, donde vivían las grandes comunidades judías que además eran perseguidas por una cuestión que es que generalmente se utilizaba el pueblo judío como chivo expiatorio. Cuando había algún quilombo, la culpa era los judíos habían matado a Cristo, los judíos eran los que llevaban la plata, los judíos, hay algunos que sostienen históricamente, nos estamos yendo medio al carajo, pero explico estas cuestiones, piensen ustedes, en la época de Roma se calcula que había 1 millón de judíos en Roma o en el Imperio Romano. Si eso hubiese evolucionado normalmente, hoy debería haber, 4.000, 5.000 millones de judíos en el mundo, cosa que no sucede, con lo cual lo más aceptable es que los judíos tienden a desaparecer naturalmente. Cuando digo desaparecer naturalmente es a integrarse claramente a cualquier comunidad y disolverse, asimilarse a las comunidades donde están viviendo y cosas por el estilo. Entonces, acá había una cuestión que tiene que ver con otra cosa, que es que en el momento en que hay fuertes persecuciones en Europa en contra de los judíos, hay un intento de algunas organizaciones judías y algunos filántropos de la época de permitirles la formación de colonias agrícolas en diversos lugares del planeta. Y acá, en ese momento, compraron tierras en diferentes lugares y si vos vas al interior de Santa Fe, de Entre Ríos, algunas colonias hay, una se llama Moisés Villa, y hay varias colonias donde había un filántropo que venía y decía, comprame, 5.000 hectáreas, cosas que en ese momento para esos tipos era totalmente normal, y después venían, 100 familias y las ubicaban con pequeñas parcelas de 50 hectáreas en esos lugares. ¿Se entiende más o menos o no? Pero hubo en Entre Ríos, en Santa Fe, en Entre Ríos hay muchas comunidades, Villaguay, muchas comunidades con judíos desde muy temprano. Un comentario lo hago, Maximiliano. Una de las explicaciones sobre la crisis del 90K, que escribe un escritor argentino, se llama Martel, dice que la crisis de la bolsa la generan los judíos. En el 90 en la Argentina había, 50, 100 familias judías y sin plata, eran judíos pobres que los habían traído, los habían sentado acá. Tiene más que ver con fenómenos ideológicos y la persecución, los protocolos de los sabios de Sion y libros que acá salieron y que tenían profusa difusión, pero eran culpables de todos los males, pero no hay no existió eso. Se habló en un momento, inclusive sectores fascistas hablaban de algo que se llamaba el Plan Andinia, y no solo el Plan Andinia, sino que esto lo comento porque lo conozco de fuente directa. Los jóvenes en Israel hacen 3 años de servicio militar obligatorio, 3 años. Imagínense, después de 3 años de servicio militar obligatorio, en un lugar donde el servicio militar no es como acá, o sea, donde tenés opciones muy claras de disparar, tener que hacer, yo
he estado y he hablado con hijos de amigos míos que te dicen, sí, te mandan 5 días al medio del desierto y no tenés para tomar y te tomás el meo directamente. O sea, los tratan así porque construyen un ejército brutal de esa manera, ¿no? Entonces, muchos de esos pibes cuando terminan el ejército se van al carajo y pasean por el mundo. Entonces, en muchos lugares, en el sur argentino, en diferentes lugares de Argentina, hay jóvenes que andan de mochileros, aparte después de estar 3 años en el ejército ahí. Perdón, yo viví en Bariloche y hay una época que vienen todos los chicos judíos porque lo hacen mujeres y hombres los servicios militares. Sí. Y yo quería consultar porque, en base a lo que decía Maxi, hay algo curioso, hay un mes al año que cierran el Yao Yao y van representantes importantísimos de la comunidad judía y hacen una reunión que dura un mes, o sea, lo alquilan el Yao Yao un mes todos los años. Y se sabe poco, pero ahí todos saben que tal mes es el Yao Yao, se juntan grandes personalidades, así dicen, de judaísmo. Sé que pero digo, es probable que vayan y que alquilen el Yao Yao porque habrá un montón de judíos de mucha plata y cosas por el estilo, pero digo, te comento, digo, yo sé que hacen estos viajes y andan los pibes girando por lo mismo por el Machu Picchu, por diferentes lugares del planeta, porque cobran cuando terminan el servicio militar, les pagan, no sé, $20.000, $30.000 acumulados de todo lo que estuvieron haciendo y agarran los pibes y muchos se rajan porque quieren salir de esa locura y de esa tensión y tienen un periodo de tiempo bastante breve porque después una vez por año ellos vuelven a servir al ejército un mes por año. O sea, todos los jóvenes ahí sí vuelven a servir al ejército por lo menos un mes, 40 días por año. O sea, vos hiciste el ejército, bueno, terminaste, perfecto. Una vez por año tenés que ir y hacer lo que ellos tienen un nombre, no me acuerdo ahora, no sé cómo se dicen, pero es como de práctica, de instrucción y de funcionamiento. El ejército funciona de esa manera. ¿Se entiende lo que estoy diciendo o no? Pensá que tiene un ejército recontra preparado, entrenado, actualizado. Y creo que reclutan, si no tengo entendido, reclutan, digo, que hay incluso mucha participación de los mismos hijos de familias judías que viven en otros países, digo, que mandan a sus hijos a hacer el servicio militar allá. No. Hay una cuestión que es que hay muchos judíos del resto del mundo que van a vivir a Israel, el Estado de Israel los recibe alegremente, te favorece alegremente. O sea, si yo digo, yo me llamo Jacobo y mis padres son judíos, fui a una escuela judía, no me van a creer nada, pero digo, si yo me quiero ir, los tipos te dan una casa a pagar en 35 años y te dan instrucción y te dan un montón de créditos y facilidades. Ellos tienen esa actitud de facilitar porque lo que quieren hacer es llenar ese espacio de judíos, entonces lo que hacen es eso, pero el ejército no, el ejército al contrario es bastante restringido. O sea, todos lo hacen, pero no todos lo hacen en combate. O sea, es un ejército hiperprofesionalizado, Maximiliano. Cuando digo hiperprofesionalizado es, los tipos un año antes, este amigo mío que yo les contaba tenía 4 hijos, una hija mayor y 3 pibes, 2 mellizos. Y un día me dice, lo veo llorando casi. Digo, ¿qué te pasa? Dice, los pelotudos de mis hijos les dieron el puntaje más alto. ¿Y cuál es el problema? Que van al frente, boludo. Entonces, te hacen un año antes, cuando tienen 16, 17 años, los revisan, los controlan. O sea, es un país preparado para eso. Yo recuerdo una anécdota hace muchos años, que cuando uno la piensa encierra cierta lógica. 2 aviadores judíos estaban siendo juzgados por una corte marcial porque habían recibido la orden de bombardear un edificio y los tipos habían desacatado la orden argumentando que estaba llena de civiles, más allá de que hubiese blancos militares, estaba llena de civiles. Me acuerdo que nunca supe cómo terminó la historia, pero enfrentaban unas condenas espeluznantes. Terribles. O sea, tiene una construcción ideológica muy fuerte. Volviendo, a ver, para que quede claro y hacer una síntesis de lo que yo quería plantear. Lo que me parece terrible y lo que hay que ubicar es, la cuestión ¿cuál es? A principios del siglo XX,
Primero, siempre hubo comunidades judías viviendo en Jerusalén, pequeñísimas. Si ustedes conocen, Jerusalén es una ciudad muy, muy antigua, en la cual en 1 kilómetro cuadrado, cuando digo 1 kilómetro cuadrado, serían 1 kilómetro por 1 kilómetro por 1 kilómetro por 1 kilómetro, ustedes pueden encontrar lo que se llama el Muro de los Lamentos. El Muro de los Lamentos supuestamente es el muro que quedó del último templo que fue destruido por Roma en el 70. Entonces hay una pared, y esa pared es como si fuese el lugar de peregrinación de los judíos del mundo. Entonces hay ceremonias judías que se festejaron durante muchos años. Yo, cuando era niño, iba a las fiestas judías, a las Pascuas judías, a la casa de mis abuelos y cosas por el estilo, y hay una frase que se repite habitualmente, que es el año que viene en Jerusalén. Como los árabes dicen, el año que viene en la Meca. O sea, esa cuestión de que en algún momento volverán a ese lugar. Y digo, y ustedes tienen que está eso atrás, o sea, está el Muro de los Lamentos. Los judíos, hay como una plaza alrededor, una plaza seca, donde vos ves que los tipos están rezando y le ponen cosas a los agujeritos, le ponen deseos y cosas, y ves un montón de paparulos moviéndose. Los judíos cuando rezan tienen todo un movimiento como si fuese muy extático, de éxtasis. Atrás se ve la mezquita de Al-Aqsa, que es uno de los lugares así de peregrinación de los musulmanes. Dicen, a Mahoma hay 3 lugares de culto de los musulmanes: Medina, la Meca y Jerusalén. Y Jerusalén es una mezquita gigantesca que todo está a 400, 500 metros del muro. Y a 400, 500 metros está el Santo Sepulcro. Entonces ustedes tienen un espacio en una ciudad antiquísima con murallas. Todavía están las puertas en la muralla de Jerusalén. ¿Qué quiere decir las puertas? Los portones de las murallas de hace 2000, 2500 años, con pequeñas callejuelas y cosas por el estilo. Para ir ubicándonos, ¿cuál es el quilombo que aparece ahora? Porque si no nos vamos al carajo, y prefiero que lean la nota. Les cuento cuál es el quilombo que se armó en estos días, que me parece que es lo interesante. En ese pequeño espacio de la ciudad vieja de Jerusalén, la ciudad, cuando se partió bueno, no importa, los ingleses en un momento determinado deciden darle la mitad de ese territorio a los árabes. Ellos no hablaban de palestinos, a los árabes de Palestina, y la otra mitad del territorio a los judíos. Hacen un territorio mucho más pequeño que el actual para lo que sería Israel. Hacen un mapa, el mapa es totalmente delirante. Si puedo, yo les mando los mapas en estos días, porque se ve cómo fue creciendo el espacio territorial. Y esto sucede en el año 40 y pico. ¿Por qué lo hacen? Y uno podría pensar un montón de cuestiones, pero después de lo que se llama el Holocausto, Europa tiene como un cargo de conciencia significativo. Alguno me preguntó antes por qué Estados Unidos apoya esto. Por diversos motivos. Porque Estados Unidos, primero que en algunas regiones de Estados Unidos es el lugar con más judíos del planeta, chicos. Hay más judíos en Estados Unidos que en Israel. Primera cuestión. O sea, en Israel ahora hay 5 millones de judíos viviendo en Israel y no sé cuántos no judíos. En Estados Unidos debe haber más. Dicen que Nueva York es la ciudad con más judíos del mundo. Mucho más que cualquier ciudad de Israel. Muchísimo más que cualquier ciudad de Israel. Le debe vender algunas armas también, ¿no? ¿Qué? Que le debe vender algunas armas también a Israel, a Estados Unidos. Le voy a comentar algo que yo escuché la última vez que estuve, en el 14. Estados Unidos le vende armas a Israel, obviamente, le da créditos monstruosos para armas y cosas por el estilo. Yo hablé con tipos de Israel, conocidos y amigos, me contaban que cada avión que Israel recibe de Estados Unidos lo desarma totalmente y lo vuelve a armar. Porque piensan que les están metiendo espionaje, boludeces y cosas por el estilo. O sea, pensá que estás hablando con uno de los países que tienen más tecnología militar del planeta. O sea, gran parte de los drones que alguien nombró hace un ratito, y de todos esos aparatos de espionaje y de control social y cosas por el estilo, son inventos de
la tecnología israelí. ¿Cómo se llamaba? Los motores de las computadoras, Intel, no sé si ustedes se acuerdan que hace unos años todas las computadoras tenían dentro de sí una parte que se llamaba Intel. Intel era una empresa israelí hasta que tuvieron que vendérsela a otros porque tenían una limitación en el mercado mundial porque había países que no querían comprar porque era israelí. Pero esas cuestiones de espionaje, de espías y cosas, y las manejan absolutamente. El que tenga ganas, miren Netflix, hay una serie que se llama Fauda. Van a entender. La vi, es buenísima, sí. No sé, ¿quién la vio? No, la vi, muy buena. Igual, de hecho, el Mossad debe ser el servicio de inteligencia más importante del mundo también. Profe, y le agrego el espía también. Santini, en la serie no es el Mossad, es porque el Mossad no puede operar adentro. Sí, esto es una fuerza interna, ¿no? Claro. Incluso hay árabes judíos también, ¿no? Totalmente, pero esa serie, vos ves esa serie y decís, estos tipos no tienen ningún límite. No, absolutamente ninguno. Profe, y en un momento habían tomado control de la península del Sinaí, si no me equivoco, y del canal de Suez. Dos cosas, sí, en alguna de las guerras. Primera cuestión, en el año 47-48 se hace la partición. En esa partición, Jerusalén queda, la parte antigua de Jerusalén, que era la Jerusalén existente, queda en manos de los palestinos. Se produce la guerra del año 48, se amplía la frontera del territorio israelí y Jerusalén queda mitad para los palestinos y la otra mitad en manos de Israel. Lo que queda en manos de Israel se llama la Ciudad Nueva, la que sería la Nueva Jerusalén. Esto genera un quilombo, se los digo muy brevemente. En el año 67, que se produce la Segunda Guerra, que es la Guerra de los 6 días, hay una en el 48 y una en el 67, Israel conquista la parte oriental de Jerusalén, que es la parte vieja, la conquista, o sea, es como la gran batalla de esa guerra, es la conquista de Jerusalén oriental, y se queda, como bien dijo recién usted, con todo lo que sería Cisjordania. Cisjordania quiere decir el límite de Jordania, del río Jordán, que lo separa de la otra mitad de Jordania. ¿Qué pasa en la guerra? Y se queda con lo que se llama la península de Sinaí. Ahora lo vamos a explicar pensando en un mapa. ¿Qué es lo que pasa ahí? O sea, los dos territorios donde vivían los palestinos y que les correspondía al pueblo palestino en esa partición, cuando termina la guerra del 48 son ocupados, parte por el reino de Jordania, que es la parte de Cisjordania, que es la panza donde están las ciudades de Belén, Nablus, Jerusalén Oriental y todo ese tipo de cosas, y hasta el Jordán, que sería como una panza que había ahí, y el sur donde estaban lo que sería la península de Sinaí, que ahora está Gaza ahí. ¿Cuál es la cuestión? O sea, con lo cual los palestinos se concentran en Gaza, chicos, para que entiendan. Voy a decir una animalada, espero que no me estén grabando y espero que entiendan lo que quiero decir. Gaza es la Villa 31 gigante. ¿Está claro lo que estoy diciendo? Esa es la estructura de la ciudad de Gaza. Es una villa actualizada con edificios muy importantes y que en los últimos años, sobre todo a partir de los acuerdos de Oslo, el otro sábado creo que HBO estrena una película que se llama Oslo. No sé si es una película o una miniserie, donde cuentan la primera reunión entre los palestinos y los israelíes. Digo porque yo miro series en HBO y veo siempre la publicidad de la serie Oslo. Pero volviendo, eso es Gaza. Gaza es un lugar que tiene, el territorio de Gaza viven 3-4 millones de personas y no tiene agua potable. Está claro lo que estoy diciendo, está entre un desierto, otro desierto y el mar. El mar está controlado por Israel y todos los límites están rodeados por Israel. Israel es la que le provee de agua potable, porque no hay, y la que le provee todos los servicios. Entonces Israel decide cortarle el agua y le corta el agua a Gaza, que es un territorio mezcla de, cuando digo la Villa 31, no lo digo peyorativamente, lo digo,
es una gran concentración de sectores que viven en una situación de altísima precariedad, y en el medio hay edificios de la puta madre, como el que tiraron el otro día, no sé si vieron el sábado, tiraron abajo un edificio que era la sede de Al Jazeera. Sí, y de Associated Press. Associated Press, sí. Porque digo, no le hacen asco a nada. ¿Y con qué argumento? El argumento que tiene el ejército israelí es: yo te aviso 1 hora antes y te digo, tenés 1 hora para salir de ahí porque te voy a bombardear. O sea, no es que no bombardean, es que te dicen, digo, no sé si vieron grabaciones de tipos que querían salvar sus equipos, computadoras, equipos de filmación, isla de edición. Le volaron todo, y es lo que suelen hacer habitualmente. ¿Qué es lo que está pasando ahora? Lo que está pasando ahora es que hace unos meses hubo una resolución de la Suprema Corte de Israel que decidió que algunos palestinos que vivían en 2 barrios de Jerusalén Oriental, de la antigua Jerusalén, de la Jerusalén Vieja, iban a ser desalojados de sus casas, escuchen esto porque no tiene nombre, que ocupan desde el año 48, porque esas casas hasta el año 48 eran de familias judías. ¿Qué pasa? Cuando los palestinos son desplazados de las tierras que ocupó el Estado de Israel, se van hacia Jerusalén Oriental. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Y los tipos desplazados se meten en casas, o sea, desplazan de un lado para el otro y de otro para uno, entonces ocupan esas casas. Decide la Suprema Corte de Israel que esos tipos hay que expulsarlos. El Estado de Israel tiene 73 años, cumplió el viernes pasado, el 14 de mayo. O sea, lo interesante es que a esos palestinos que tenían sus casas hace 73 años en ese lugar, los obligan a desalojar, pero no les devuelven las propiedades que tenían anteriormente. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? O sea, no, pero no hicieron juicio. Eso genera un quilombo. Digo, ni siquiera son muchos palestinos, son algunos. Eso genera un levantamiento, lo que se llaman ahí intifadas, que son levantamientos populares, piedrazos y cosas por el estilo. No me acuerdo quién fue la que dijo un par de veces, Natalia, la que había hablado antes de las piedras. Digo, eso es de intifada, genera Digo, ¿cuál es el problema? Que esto sucede en el Ramadán. ¿Qué es el Ramadán? El Ramadán es un periodo de fiesta religiosa musulmana que dura 30, 40 días, no me acuerdo exactamente cuál. Durante el cual, que es como si fuese un periodo, una larga Pascua de cosas por el estilo, uno me está mandando canciones de ska pop palestino, cosa que me parece muy bien. Ponga esas cosas, pónganlas. No, es una banda española que hace ska y que hace una canción que se llama justamente Intifada, pero póngala en serio en el Classroom, no tengo ningún problema, al contrario, me parece maravilloso. Perfecto. Digo, no tengo problema en este tipo de cuestiones. Volviendo, entonces, ¿qué es lo que pasa? Esto sucede durante el Ramadán, se producen grandes levantamientos. El Ramadán es una larga fiesta religiosa que dura como 30, 40 días, en la cual, entre otras cosas, los musulmanes ayunan durante todo el momento que hay luz que hay luz natural, digo, ¿qué quiere decir? Durante el día. O sea, desde que sale el sol hasta que se pone el sol, no pueden comer. ¿Se entiende? Más o menos. Es un largo ayuno donde comen una vez por día, a la noche y cosas por el estilo. Pero es su fiesta religiosa y hay que respetarla. En ese momento se producen ceremonias constantes, que esto y lo otro. En el medio de esto se produce ese levantamiento en la mezquita de Al-Aqsa, que es la mezquita más importante que yo les conté, que queda ahí a unas cuadras, a unos cientos de metros del muro y del Santo Sepulcro. Entran las tropas israelíes, ni siquiera son tropas del ejército, entra la policía, no importa, pero entran, es lo mismo, para los reprimidos es lo mismo. Y les tiran bombas que aturden y cosas por el estilo en el momento del rezo. Esto genera un quilombo terrible. Esto es aprovechado parcialmente, y acá no estoy diciendo en mal sentido aprovechado, que jamás, que no tiene peso en Cisjordania, todo esto sucede en Jerusalén Oriental, jamás que es
el grupo hegemónico de los palestinos en Gaza, esto lo vamos a explicar mejor cuando lleguemos a ese momento, pero en el movimiento nacionalista palestino hay dos sectores muy importantes. La vieja OLP, que era el sector de Arafat, más laico, y que lleva adelante la resistencia del pueblo palestino desde los 60 hasta los 80, 90, y nuevos grupos mucho más islámicos y más religiosos y mucho más, si quieren, a mí no me gusta este término, vinculados a el fundamentalismo más iraní y cosas por el estilo, que sería Hamas y Hezbollah, que son estos dos grupos. Acá son considerados grupos terroristas, el PRO durante muchos años insistió en que eran grupos terroristas, son partidos políticos que en esos estados tienen representación política parlamentaria y cosas por el estilo. Jamás plantea la resistencia y el apoyo a lo que estaba pasando en Jerusalén y empieza a tirar unos torpedos y eso genera el ataque a Gaza. Esto es básicamente el marco del quilombo. En ese contexto uno tiene que pensar, porque hay algunos que dicen, bueno, pero los palestinos tiraron 3 cohetes y mataron 7 tipos. Sí, Israel en 2 semanas mató 300. ¿Se entiende lo que estoy diciendo o no? Entonces, esta es la cuestión. Profe, usted que estuvo no en el 14, en el 2006 creo, 2007 hubo un quilombo, habían secuestrado a un soldado, de ahí salió la serie Homeland y cosas por el estilo, habían secuestrado a un soldado y lo tuvieron durante 1 año y medio secuestrado a ese muchacho, después terminó muy mal ese muchacho, pero lo tuvieron durante 1 año y medio y el Estado de Israel desesperado quería canjearlo por cualquier cosa. Entonces, digo, el problema está, el otro día este joven Coppel dijo una cosa que a mí me pareció muy interesante. Los quilombos empiezan siempre en Jerusalén, pero no se sabe en dónde terminan, y nunca terminan como pensaron que iban a terminar cuando empezaron a hacer el quilombo. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? No estoy diciendo que los quilombos empezó ni uno ni otro. En todos pasa lo mismo. Después ahí hay un montón de componentes políticos. La nota de Berbisky cuenta muy bien, mientras el Estado de Israel, eso lo llama el Día de la Independencia, la historia palestina lo llama de otra manera, que es el día de la desesperanza. Esperen que ya se los digo exactamente qué nombre le asignan, pero tiene un nombre muy particular al 14 de mayo, ¿no? El 14 de mayo que sería el día de la independencia del Estado de Israel. En un minuto que no me acuerdo, pero tiene un nombre. Perdón, digo, Palestina encima en la ONU está reconocido como Estado, pero no como Estado-Nación, ¿no? También ahí hay un problema, ¿no? De los palestinos. Sí, está reconocido, pero hay un problema que es ahí hay un problema que tiene que ver con qué es un Estado. Por ejemplo, el Estado palestino supuestamente es un Estado, así se lo considera, tiene elecciones supuestamente y cosas por el estilo, pero hay cosas que no puede hacer, porque por ejemplo, a ver, para que quede claro, desde poder ir, o sea, vos tenés un Estado palestino en Cisjordania y tenés una parte del Estado palestino en Gaza, en el medio no pueden pasar. Para entrar en Israel, que es parte del mismo territorio, tienen que tener pasaporte y permiso, y hay momentos que lo cierran y que lo abren. La construcción del muro, la nota lo explica muy bien. Viste que puteaban a Trump porque quería hacer un muro con México. Israel hizo un muro donde encierra a los palestinos. Yo trataré de mandarle las películas. Había una película llamada El Limonero, donde pasaban el límite por la huerta de una palestina. Y creo que yo la vi esa película, profe. ¿Puede ser que la película en la que hay un par de campesinos que están cuidando a un soldado herido o algo así, o me la estoy confundiendo con otra? Yo no me acuerdo de eso, pero digo, huerta y para porque había cerca un funcionario israelí, le quitan el huerto, que era un pequeño huerto de limoneros. Entonces digo, esta es la cuestión fundamental. Y mientras unos hablan de justificando todo en el Holocausto y en que los palestinos no son confiables,
lo que tiene interesante la nota es que muestra la rapiña de la cual fueron víctimas los palestinos de este territorio. ¿Cuál es el problema de los palestinos? Los palestinos son desplazados primero por Israel cuando se produce la partición del Estado. Se concentran en 2 regiones y esas regiones primero son expropiadas por Egipto una parte y por la monarquía, o sea, por la monarquía egipcia en ese momento, porque todavía estaba la monarquía en el 48, y por la monarquía hachemita, que era la jordana. Recién aparece la cuestión de la identidad palestina hacia los 60, a partir de lo que es la OLP, que antes de ser OLP, que OLP vendría a ser la federación, estaba el grupo de Arafat, que se llamaba el Fatah, y a partir de esto aparece todo un nacionalismo palestino muy laico. En la nota de Berbisky hay una cosa muy interesante. Los dos dirigentes que en algún momento aspiraron a pensar una paz posible, que son Rabin, que era un general del ejército israelí, que fue primer ministro y que fue asesinado por un judío ortodoxo después de salir de un acto donde pedía la paz, y Arafat, fueron asesinados los dos. Arafat, dicen todos que fue asesinado por los servicios israelíes con no sé qué de esas inyecciones tipo Putin, viste que dice Carrió que Putin mata gente con inyecciones y cosas por el estilo, los envenenan. Bueno, dicen todos que Arafat fue envenenado con, creo que Polonia, uno de esos productos medio extraños. Digo, y esta es la cuestión fundamental. Pero digo, lo que me parece más interesante de todo este conflicto es, esperen, antes que nada, ahora voy a tomar lista, que esperen que estoy hecho un... Las chicas, perdón, soy un tarado. A ver, ¿cómo hago ahora? A ver. Tomé lista, aguántenme un segundo, que estoy tratando de terminar con mis... Buenísimo, acabo de... en medio minuto estoy verificando, tomé lista, hoy es 17. Sí, profe. Qué grande, Jacobo. Me siento casi Bill Gates por lo que acabo de hacer. No se burlen de mí, no se burlen que tengo ahí todo. Enzo no sé cuánto, ¿está acá? No. Díganle a los alumnos buchones, que en todos los cursos hay, que ese alumno Enzo, que ahora parece que abandonó amablemente antes que lo bardee yo, va y le dice, no, yo puedo hacer esta materia, estaba cursando 2 materias, y le dice a Juan, no me acuerdo a quién, le dice, no, si Jacobo le da 1 hora de clase nada más. Y lo peor de todo es que rápidamente Jacobo se entera, entonces traten de ser más cuidadosos con respecto a algunas cuestiones. Volviendo, esta sería la clave del origen de este conflicto. ¿Se entiende lo que Profe, ¿le puedo hacer una pregunta sobre esto? Me perdí en esto. Hamas es parte también forma parte del Parlamento, como si fuera el Hezbollah. Dijiste eso antes. Hezbollah está en el Líbano. Hamas está en el Parlamento palestino, tiene una representación importante y dicen algunas explicaciones, yo no quiero hacerme eco directo de esto, que este año tenía que haber elecciones. En las elecciones siempre confrontan lo que sería el viejo Al-Fatah, que era el grupo más arafatiano, con Hamas. El Al-Fatah maneja Cisjordania, que es la región... Cisjordania tiene cierto nivel de ahí, yo qué sé, algún campo que es cultivable, hay agua, digo, es una situación horrible y de mucha persecución, sobre todo por los asentamientos judíos. El problema que hay es que Israel permite asentamientos en diversos lugares. Ahora voy a hacer un comentario, ahora lo digo después. Entonces, pero en Cisjordania tiene mucho más peso Al-Fatah y en Gaza tiene más peso Hamas. Supuestamente, y el presidente del Estado de
del Estado palestino es históricamente Abbas, que es del sector de Arafat. ¿Se entiende lo que estoy diciendo o no? Dicen también que Abbas suspendió las elecciones de este año porque pensaba que iba a perder. Entonces le echan la culpa de esto a él, lo exacerbado de la resistencia de Hamas. Pero tampoco es un elemento. Quería plantear algo que me había olvidado y que me parece que es fundamental, aunque lo dice el artículo. En el año 2018, Netanyahu, que es el primer ministro israelí, Netanyahu, aparte de ser el primer ministro israelí, es un tipo que tiene 8.000 causas penales. No, a ver, cuando digo 8.000 causas penales no es el lawfare contra Cristina y Vudú, que son materias opinables y cosas por el estilo. Digo, en Israel la justicia no tiene mucho metido, o sea, no está muy en contra de Netanyahu y tiene causas de prueba de afano importante. La única manera que Netanyahu, por la cual Netanyahu no está preso, es porque Netanyahu sigue siendo primer ministro. Hace 3 años, 2 años y medio que hay elecciones en Israel. En ninguna de las elecciones se define. Israel tiene un sistema que es parlamentario, que es diferente al nuestro. El parlamento israelí, que se llama Knesset, tiene 120 diputados. Entonces se vota a diputados y los diputados eligen al primer ministro, o al gobernante, o al gobierno, y depende de la cantidad de diputados. Netanyahu saca 40 de esos 61 que vos necesitas para gobernar, pero nadie saca más que Netanyahu. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Netanyahu saca 35, el que gana, le gana a un partido que saca 36. Lo que pasa es que tenés que generar alianzas que lleguen a 61. Netanyahu no puede formar gobierno, pero tampoco pueden formar gobierno los que están en contra de Netanyahu. ¿Se entiende? El día que Netanyahu pierda una elección y se constituye otro gobierno, Netanyahu va preso. Porque además las causas ya están recontra avanzadas y están las pruebas de los afanos. ¿Se entiende lo que estoy diciendo o no? Entonces hay toda una situación donde siempre lo que dicen es que Netanyahu huye hacia adelante. No sé si conocen esa metáfora de huir hacia adelante, ¿no? Vos tenés un quilombo y en vez de retroceder, te mandás para adelante, tipo búfalo. Algunos explican que esta es una de las cuestiones. El problema es que en el año 2018 cambiaron la ley que define el carácter político del Estado de Israel. Antes decía que Israel era un Estado judío democrático, que lo que permitía determinado tipo de cuestiones. En el año 18 sacaron esa parte de la ley fundamental israelí, con lo cual ahora Israel, según ellos, es un Estado solo judío. Con lo cual los árabes, que son una parte muy importante del Estado de Israel, para que entiendan, Israel tiene 8 o 9 millones de habitantes, de los cuales solo 5 millones son judíos. El resto no tienen derechos en muchos casos. Los palestinos no fueron vacunados, no sé si todos han escuchado. Israel es el ejemplo de mejor proyecto de vacunación porque rápidamente llegó al 70% de los vacunados porque fueron y compraron la vacuna. Después se armó un quilombo porque dicen que no pagaron todas. Con Pfizer tienen un quilombo importante. Pero digo, comprar una vacuna es mucho más fácil vacunar en Israel, que son 5 millones de personas que ellos quieren vacunar, que vacunar en otro lugar. Pero digo, lo que estoy tratando de decir es cambió la ley, con lo cual le quita a los israelíes árabes, que los hay, un montón de derechos y posibilidades de participación, con lo cual impiden, hay muchos parlamentarios árabes en el parlamento israelí, porque hay muchos de los árabes que pueden votar y votan partidos árabes, no son palestinos, sino partidos árabes. Estos grupos musulmanes o grupos árabes no pueden, están perdiendo derechos año a año. Y además, cada día se convierte, el Estado de Israel es un Estado inviable. Voy a explicarles por qué. Porque tiene un problema grave con las comunidades religiosas. En Israel hay muchos judíos religiosos que no son sionistas, pero son bancados por el Estado y participan de la política, con lo cual constituir una unidad de derecha implica darles un montón de beneficios a estos grupos. Y es un quilombo. ¿Por qué? Porque si vos hablas con alguno de los tipos de los israelíes serios, te dicen,
tienen dos problemas. No trabajan estas comunidades religiosas, pues se la pasan el día rezando y haciendo ceremonias y cosas por el estilo. Reciben un montón de beneficios del Estado, tipo lo que en la Argentina llamarían planeros, el PRO, beneficios para esto, para estudiar, para aquello, para nada, y lo cambian y compensan esas cosas a cambio de pocos votos. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Tengo el 6% de los votos. Bueno, pero ese 6% más el 4, más el 3, más el 2, el 3 y el 2 no existen porque es sistema DON. Pero digo, todos esos grupos después venden sus votos a cambio de sostén. Entonces Netanyahu tiene ese sostén. El problema de esos grupos es que no hacen el ejército, con lo cual la parte del Estado laico, si existiese, o la parte de la sociedad más laica, no los quiere mucho y además no pagan impuestos. Entonces generan una situación que tarde o temprano es explosiva, porque el nivel de crecimiento de esas comunidades es muy alto y es un nivel de poco compromiso con el Estado más fuerte, ¿se entiende? Sí, perdone si digo una burrada, pero ¿sabe qué me hizo acordar? El peso del cristianismo sobre la economía del Imperio Romano. Totalmente, sí. Después del 300, decimos, después del 200 y pico, 300, sí. Profe, usted que estuvo, le quería consultar por los checkpoints. ¿Qué es eso? Tengo un compañero que fue en su momento invitado y pudo estar, del lado palestino, obviamente. Tiene esta política... Primero, yo no fui mucho a los territorios, mejor dicho, no fui nada. Y segundo, entré en Jerusalén un par de veces, fui, cambié y cosas por el estilo, pero digo, no, yo qué sé. En las zonas medio mixtas que tengo entendido. En las zonas medio mixtas, el Estado de Israel a mí me permite casi todo, porque yo me llamo Jakubovich, ellos tienen como esa cuestión de pertenencia y cosas por el estilo. Sabes un poco de hebreo, tenés cara de judío y cosas por el estilo, te permiten casi todo, ¿entendés? Peor, te digo, no quiero decirlo en voz alta, pero en un momento determinado mi mujer, por error, viste que compras los pasajes y todo ese tipo de cosas, contrató un hotel. Yo le digo, che, en el sur hay un mar muy lindo, alquilá algo en la ciudad tal, en el sur que da el Mar Rojo, y alquiló del lado egipcio. Error, digo, tuvimos que cruzar la frontera para un lado, ir 40 kilómetros en el medio de la nada, ahí creo que vos preguntaste por el Sinai, en el medio del desierto. O sea, una cosa terrorífica hasta que llegás al hotel y es un hotel de la puta madre en el medio de la nada, ¿no? Pero, y yo entraba y salía y no me decían absolutamente nada. O sea, porque tenés un pasaporte argentino, porque más o menos los tipos, digo, no, pero yo no crucé a las zonas palestinas autónomas. O sea, no crucé, salvo en la Ciudad Vieja y cosas por el estilo, pero entraba en la Ciudad Vieja. Lo que sí me pasó es que no me dejaron, por ejemplo, yo tuve casi una semana en Jerusalén, porque había hecho un viaje totalmente delirante que era Egipto, Israel, Turquía y Grecia. O sea, en la época de la yegua todavía se podían hacer esas cosas. Y muy barato, digo, la verdad que una cosa muy delirante, porque yo iba alquilaba departamento, nunca alquilaba, creo que fui a un hotel 3 días nada más, a ese en el desierto. Pero lo que te quiero decir es que no me dejaron, no tuve esos inconvenientes, salvo en Jerusalén, que no podías entrar el mismo día a los 3 lugares. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Si vos querías pasar a la zona cristiana para ir al Santo Sepulcro, tenías que entrar y salir de esa zona, pero después no podías porque eran muy breves los horarios para el cruce, y para la ida y para la vuelta. Y si querías ir a la zona musulmana, en ese momento había un gran quilombo, entonces podías ir solo un rato y te decían, pero ¿estás seguro? 14 veces, hasta que en un momento le digo, sí, déjame joder, estoy seguro, pero no había nadie. Ese es un paseo que hice y me miraban con cara de cosas por el estilo. Pero es un país muy raro, yo creo que es un estado de ocupación, para mí es cuasi fascista. Yo adhiero a la nota que
que les recomiendo, que habla de un apartheid. Creo que el Estado de Israel ha constituido un apartheid. Profe, la nota que está en el blog del cohete de la luna, ¿cómo se llamaba el título? La provocación. Gracias. Yo la tengo la nota, lo que pasa es que cuando la quiero poner en el cosos aparece fragmentada y no aparece con los videos. A ver, para que les quede claro, hay una serie de videos, hay cosas muy piolas adentro, entonces me gustaría que ustedes las tengan, las fotos, los videos, están muy bien documentados. Si pueden, si alguien sabe cómo hacerlo para subirlo al Classroom, súbanlo. Yo no supe cómo hacerlo, pero yo soy un boludo y no tengo prejuicio en decirlo. Un compañero acá lo acabo de subir en los comentarios. Agustín Alzogaray lo subió, está la nota, está el link, así que lo pueden ir a buscar, que aparece todo. ¿En el Classroom? Ahora, acá en los comentarios, uno de los primeros comentarios de acá de la clase. En el chat, profe. En el chat. Discúlpenme, chicos, ténganme un poco de paciencia, entiendan que yo tengo graves problemas. ¿Sabe que es una cosa que siempre me hace cuidarme? Puso la nota, a ver, espera, aguantame un segundo, Alexis. ¿Sí? Buenísimo. ¿Quién es Agustín Alzogaray? Lo quiero mucho. Yo, profe, acá. No, igual ahí aparecen todos los videos y las fotos. Bien, muy bueno lo que ha hecho. Si lo puede subir al Classroom, lo quiero más todavía, Agustín. Dale, Alexis. No, que le decía que, a ver, desde que yo soy chico, ¿no? Imagínense, ya llevo unos años también. Siempre ha sido muy difícil hacer algún tipo de comentario que suene a crítica contra los judíos. Yo mismo, cuando usted hizo la pregunta hoy en el momento, me lancé a hablar pensando si iba a ser el día que desaprobaba la materia o no. Con honestidad, porque no conocía su pensamiento. Pero es muy complicado cualquier cosa que suceda, y uno no puede hacer un comentario alguno. Un mal alumno judío es un alumno perseguido, no es un mal alumno, por ejemplo, ¿no? Una tontería, le digo. Lo cual no significa que no haya comentarios maliciosos e injustos, que también los hay. Pero es muy complicado. Cualquier otro sector lo puede criticar con cierta liviandad. Los judíos yo te voy a tratar de contestarte claramente y lo más claro que pueda. O sea, yo te digo, por ejemplo, yo no puedo hablar con la mayor parte de mis compañeros de la escuela secundaria. No puedo hablar siquiera. O sea, no, digo, los tengo en algún momento figurar en el, ¿cómo se dice?, en el Facebook y me voy saliendo porque no los tolero, porque no tolero sus comentarios. A mí me ha pasado con una persona con la que en algún momento, cuando éramos adolescentes, tuvimos un enamoramiento que nos duró 1 año y pico. Y yo la escucho decir cosas. Y viste cuando vos decís, la acepto en redes y después me borro porque si no, viste cuando querés ir y matar a alguien por las redes. Pero digo, fascistas, o sea. Entonces digo, es una situación muy particular. Las comunidades judías, sobre todo la comunidad judía argentina, que en un momento tuvo un aspecto progresista, con muchos sectores de izquierda. Piensen ustedes que una proporción de los desaparecidos no tiene relación la proporción de desaparecidos de origen judío y la persecución que sufrieron los judíos que fueron secuestrados y torturados por la dictadura militar. Digo que hay un par de miles cuando no es significativa la proporción en la población de nuestro país. Porque en esa época había la comunidad judía tenía unas miradas mucho más progresistas que las actuales. Hoy son fachos. Ese Waldo Wolf es un fascista. O sea, vos lo escuchás hablar, es un fascista. El marido de Patricia Bullrich son tipos que son parte, pero también giró muy a la derecha el Estado de Israel. Si leen el artículo del cohete de la luna, Israel, lo vamos a ver cuando veamos el Estado de Israel, Israel es gobernado hasta los 70 por un partido socialdemócrata. Acá aparece como que el Partido Socialdemócrata actuó de una manera horrible desde muy temprano, tolerando la persecución y el saqueo de los palestinos y cosas por el estilo, pero inclusive comenta que hay un primer ministro entre Ben Gurión y Ben Gurión. Ben Gurión es como el padre del Estado de Israel, ¿no? Gobierna los primeros 4 años, después se va y vuelve
después. Y en el medio hay otro primer ministro que tiene una mirada muy crítica con respecto a esa actitud del Estado, el ocultamiento de los saqueos y de la rapiña y de ese tipo de cosas. Pero si vos ves, vas a ver en el artículo que todas las fuentes son de israelíes que dicen abiertamente lo que pasó. O sea, Verbitsky dice, tratando de seguir tu razonamiento y de evitar decir, bueno, pues son fuentes que nos acusan de todo. Bueno, usemos la fuente del Estado de Israel. Todas son fuentes de diarios israelíes, de periódicos israelíes, de historiadores israelíes y cosas por el estilo. Yo creo que tenés ese problema. También creo que hay que entenderlo, Alexis. Te voy a explicar por qué. Yo tengo 64 años, o sea, yo nací en el año 56. Mis abuelos habían venido a la Argentina en los años 30 y la mayor parte de su familia fue asesinada en Europa por los nazis. Yo me crié escuchando a mis abuelos hablar de cómo habían matado a su familia. Y era una larga letanía repetida permanentemente, y para ellos el Estado de Israel era como el resarcimiento, como decir, estos guapos son los que... ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Volvía el rey Arturo con el Estado de Israel. Entonces, esas construcciones ideológicas, la construcción del Estado, lo vamos a ver cuando hablamos del Estado de Israel, es muy interesante. Anulan todo un pasado, inventan una historia totalmente nueva, crean un idioma nuevo. Piensen ustedes que la mayor parte de los judíos hablaban fundamentalmente en yiddish, que es una lengua que ahora ha muerto, donde había literatura, donde había teatro, donde había escritores importantes y cosas por el estilo, y la hicieron desaparecer para construir un Estado como diciendo, voy a decir algo que parece que es una metáfora, no lo quiero decir literalmente. El Antiguo Testamento dice que Moisés, para evitar que entren los que años, es la historia contada. Se le cortó, profe, desde Moisés. ¿Qué? Se le cortó desde que dijo Moisés. Bueno, lo que digo es, el Antiguo Testamento sostiene en sus primeros libros que Moisés, cuando sale de Egipto, los hace caminar 40 años. Sí. Hola. ¿Se escuchó? Recién volvió. Los hace caminar 40 años. Los hace caminar 40 años para que los que entren no sean los que hayan sido esclavos. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Como diciendo, bueno, matemos a esta generación y que entren los nuevos. Sí, él mismo no entra. Él mismo muere viendo el Jordán, supuestamente. Pero entra su hermano, así que entran tipos que había. Algunos zafan. Hay mucho de esa metáfora en la construcción del Estado de Israel. Genera un Estado nuevo, se cambian los nombres, los judíos de Europa Oriental van ahí, cambian sus apellidos, sus nombres, hablan de una supuestamente nueva cultura, y constituyen casi un superhombre. Ellos creen profundamente en sus Fuerzas Armadas, hacen un culto a las Fuerzas Armadas. No hablan yiddish. No, para nada, no. Profe, la noción de Goin, digo, el no judío, digo, el no ser como un otro, ¿tiene algún juego ahí cultural, desde lo cultural o no? Es un pueblo, a ver, todo pueblo juzga al otro, si vos lo pensás. Digo, los bárbaros son los otros, todos juzgan a los otros. Esto es una cuestión de otra índole. En la construcción del Estado hay una película que yo vi hace varios años que es muy fácil de conseguir en las redes sobre Hannah Arendt, que se llama Hannah Arendt, donde cuentan la historia de Hannah Arendt. No sé si saben quién es una filósofa que había sido amante de Heidegger, que en un momento determinado huye con el grupo de Frankfurt a Nueva York, y que en el 60 va a cubrir el juicio de Eichmann. Cuando secuestran a Eichmann de la Argentina, lo llevan para jugar a Israel, y una revista norteamericana, el New Yorker, le paga a Hannah Arendt, que era una filósofa de la hostia en Nueva York, por ir a cubrir el juicio. Y hacen una película donde cuentan, Hannah Arendt elabora en ese juicio un concepto donde describe a Eichmann y habla de la banalidad del mal. ¿Qué quiere decir Hannah Arendt con el concepto de la banalidad del mal? Dice algo así como que
nosotros presuponemos que el mal siempre es el hijo de puta que odia, que esto, que el otro. Y ella dice, Eichmann es un burócrata del mal. No es, vos lo escuchás a Eichmann en el juicio, es un boludo, yo no te sabía nada, yo cumplía órdenes, yo esto, yo lo otro, o sea, entonces ella dice, es banal, dice, el mal, no todos son leviatanes, ¿se entiende lo que estoy diciendo? Hay muchos que juegan para eso, porque la maquinaria del Estado los llevaba a ir hacia ese lugar, o algo por el estilo. La cuestión más interesante de la película, que no tiene que ver solamente con eso, es que en un momento determinado, Hannah Arendt, que conocía a muchos de Alemania que se habían salvado y que en ese momento eran funcionarios del Estado de Israel y cosas por el estilo, debate con varios que las cosas que están haciendo están mal desde el punto de vista moral. ¿Se entiende lo que estoy diciendo o no? Y los tipos la acusan de traidora al judaísmo por esas miradas. Es muy interesante esa cuestión, donde ella dice, porque los tipos dicen, bueno, pero nosotros somos progresistas, democráticos, en el medio de un mundo árabe atrasado y no democrático. Y ella le dice, está acá el germen del autoritarismo. Y en la película lo sostienen debates muy interesantes. Y yo creo que es muy interesante porque esa es una mirada muy interesante. O sea, el giro a la derecha del Estado de Israel es terrible. O sea, piensen ustedes que durante 40 años fue gobernado por sectores laboristas y cosas por el estilo, y que ahora es un Estado hay partido de derecha y de más derecha y más de derecha, no hay fuerzas progresistas. El otro día estaba mirando, yo desconozco la política actual del Estado de Israel, pero el que salió segundo es un conductor de televisión, tipo una figura, ¿viste? Esas de Jet Set, que son todos así figuras políticas que crean partidos, porque los históricos partidos de izquierda progresista desaparecieron casi de la faz de la tierra. Sí, querías decir algo. Sí, no sé si lo conoce, hablando, ya que hablaba de Hannah Arendt, si lo conoce a Norman Finkelstein, obviamente un judío, un autor y politólogo norteamericano, que tiene toda una serie, hace toda esta serie de construcciones, digo, de comparaciones, incluso tiene creo que un libro que se llama La industria del holocausto. Yo no tuve la posibilidad de leerlo, pero sí he visto algunos videos de cómo es atacado, incluso lo van a ver cuando hace una conferencia, van a buscarlo al tipo y se le plantan ahí, si hay un micrófono abierto. En el 2006 era funcionario de la Facultad de Filosofía y Letras. Y me acuerdo que en un momento determinado hubo un ataque al Líbano, todavía fue el último ataque al Líbano, y habíamos hecho una charla donde participó, no me acuerdo si Pino Solanas o Mario Cafiero y el embajador del Estado palestino y alguien más. Y fue una delegación a querer pudrir todo, hablando con el decano, que el decano, o sea, supuestamente yo ponía el sello porque era el que se ocupaba de esta oficina en el decanato, pero, o sea, no era yo el que bancaba todo. Obviamente había una gestión de la cual yo era parte políticamente, que era mucho más o sea, era kirchnerista antes de que aparezca el kirchnerismo la gestión, pero digo, me acuerdo que fueron a pedir, y en un momento reclaman el nombre de quién fue la que había hecho y era mi mujer, que ustedes la conocen, que es una profesora, y en un momento dice, no, yo me llamo Jacobois, como para justificarse. Entonces los tipos fueron a hablar con el decano a decir que echen a esa persona, porque ¿cómo iban a hacer eso? O sea, es una comunidad muy reaccionaria que se ha convertido muy reaccionaria en las últimas décadas, y sustentado y justificado todo en esa cuestión de la persecución. Es como si te avalase, como si vos fuiste víctima en algún momento, que además fueron víctimas mis bisabuelos. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? La generación de mis bisabuelos y mis abuelos, no yo. Profe, ¿puede ser que la Trinchero, el decano? Sí. Bueno, fíjese hasta qué punto son grotescas las cosas. ¿Por qué? ¿Que sos pariente de Trinchero? Vos no. No, siempre me pareció una figura muy particular. Lo veía dando vueltas por ahí, un personaje que me llamaba mucho la atención. No, yo estuve en la toma de la Facultad de Filosofía, creo que fue el año 2009, si no me equivoco.
Nada, Yo me fui en el 2008. Por eso me acuerdo. Me fui en el 2008, por suerte. Profe, ¿le puedo hacer una pregunta? ¿Puede ser que los ultraortodoxos están en contra del Estado de Israel? Sí, totalmente. Sí. O sea, los judíos muy judíos, había una serie, ¿cómo se llamaba? De una chica, ¿qué? Shitzel. ¿Qué? No, Shtisel es otra que... Ortodoxa. Pero que también son judíos que viven en Jerusalén y que no son ortodoxa, creo, ¿no? Algo por el estilo, que era la chica. Son, en general, esos judíos de Nueva York y los judíos ultra ortodoxos no creen en el Estado de Israel, ellos no creen en la política sionista. Ellos creen en otra cosa, no, pero es así, algunos de esos grupos, primera cuestión. Hay otros que no, que son, digo, yo estuve 2 veces en Israel. Una cuando era adolescente, yo iba a una escuela judía y me llevaron a hacer un intercambio, o sea, a estar 1 mes y medio en una escuela y esas boludeces, pero estoy hablando antes de la guerra del 73, o sea, era otro país, totalmente diferente. En ese momento se creían Superman y todas esas cuestiones, pero era un estado, si querés, un poco más progre. Y después en el 76 empezó a triunfar mucho, muy seguido a la derecha. Pero sí, los ortodoxos no creen en el Estado. O sea, lo que estaba diciendo, pero ahora vos ves que hay grupos ortodoxos, o sea, el judaísmo es una cosa rara. El protestantismo se copia imagen y semejanza de la religión judía en un sentido de cómo se organiza. No hay una iglesia piramidal como la iglesia católica, ¿se entiende? Entonces, hay 80.000 grupos. En la Argentina, por ejemplo, cuando fue la dictadura, había 3 o 4 rabinos que protegían, uno se llamaba Marshall Meir y cosas por el estilo, que era un tipo que era una de las figuras de la lucha de los derechos humanos en la Argentina. Si vos ves su comunidad, o sea, Marshall Meir murió hace 30 años y cosas por el estilo, pero si vos ves la comunidad esa, hoy es la derecha de Waldo Wolf, más o menos. Entonces, pero digo, sí, los ortodoxos, muy ortodoxos, cuando hablas de ortodoxos que no creen en el Estado, son los que se visten como en Europa Oriental y cosas por el estilo, o sea, esos que andan con esos gorros gigantescos y se visten siempre que parece que se están cagando de frío, aunque sea un chivo tienen aparte, no te podés imaginar. ¿Los que tienen el gorro peludo o el otro, así como Michael Jackson? No, el gorro peludo es un gorro, No sé. Pero eso no usan por el tema. Los pelos son otra cosa. Tienen esos gorros y se visten con una ropa que es delirante para un lugar mediterráneo. Sí, calor, pero digamos, es religioso, lo usan por eso, el peludo, el gorro peludo. Porque creen que viven así, son comunidades que se quedaron hace 300 años y se visten como hace 300 años. Y los viernes se ponen unos trajes de raso y unos pantalones hasta la rodilla, una cosa de... Los viernes es el que se ponen ese gorro. Los que andan en ese gorro andan todos los días. Anda un día a Avellaneda y Nazca y vas a ver. No, bueno, mi hermana vive ahí en Floresta y yo veo que los viernes usan el gorro peludo. Y, digamos, los ves más en la calle, pero todos los días lo usan. Bueno, durante la semana usan el otro, el que es así. Porque el viernes los ves caminar porque no pueden viajar, entonces los ves todo el tiempo circulando porque no pueden tomar colectivo. El gorro creo que es supuestamente para recordar que siempre hay alguien arriba de ellos, ¿no? Algo así. Eso es el gorrito y el solideo, el estar cubierto todo el día. Bueno, a mí me querían echar de la escuela secundaria por no usar eso, por ejemplo. Yo estoy hablando hace 50 años más o menos. Sí, más o menos no, 48, 47. Pero digo, yo me niego a usarlo, ni en pedo. O sea, no. Pero yo porque era ateo de chico, una cosa rara era lo mío, pero mi viejo me permitía. Mi viejo me permitía todo menos no respetar el Estado de Israel. Eso cuando me dijo, andate a Israel, y yo le dije, ni en pedo. Ahí se pudrió todo. Pero bueno, después nos amigamos rápidamente, porque los judíos perdonan todo a los judíos. Esa es la ventaja que hay, ¿viste?
te perdonan todo por la circuncisión. Sí, quería hacer una pregunta, creo que Luciano, ¿puede ser? Sí, profe, a mí me resulta demasiado como inocente la justificación de que se permite un ataque porque tuvieron el holocausto en su momento. Me parece como que no hay algo atrás que nos falta analizar. No entiendo qué me querés decir con que es un análisis inocente, ¿no? Cuando arrancamos la clase y hablamos de qué sabíamos del conflicto en Palestina, dijimos, bueno, que el justificativo del Estado que utilizaba era que hacía 70 años tuvieron el holocausto, entonces 80 años y están habilitados. No, yo no dije que están habilitados. Para, que no entendiste absolutamente nada, o yo me explico mal o vos entendés poco. Yo lo que dije es que es la justificación ideológica que utiliza el Estado de Israel para justificar eso. No dije que yo esté de acuerdo, Luciano. No digo que usted esté de acuerdo, digo que lo Perdón, que dice el Estado de Israel. las justificaciones ideológicas, Luciano, las justificaciones ideológicas suelen ser muy burdas. Cuando vos le sacás el hilo, todo es burdo. Las justificaciones ideológicas del PRO son burdas. Pero digo, el problema es porque vos sabés que son burdas. Pero hay un montón de gente que tiene fe en eso. Yo lo que digo es, la base de la argumentación para justificar determinado tipo de cuestiones es, nosotros fuimos víctimas y no salir del espacio de la víctima. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Yo te doy un ejemplo. El marido de Patricia Bullrich, que no sé cuál es su relación con la judería y el judaísmo, es el funcionario de lo que se llama el Museo del Holocausto en la Argentina. Pero esa es la tapadera para hacer negocios comprando y vendiendo armas. Pero ¿cuál es la justificación? ¿Por qué? ¿Cómo construyen ellos su justificación? Es el Museo del Holocausto. Es el Museo del Holocausto. Entonces, digo, a eso me refiero como justificación. Te puede cerrar o no, yo qué sé, pero digo, no hay muchas otras que justifiquen la persecución y el apartheid. Después me puede decir, bueno, pero hay otras cuestiones, sí, probablemente, pero digo, la justificación surge de ahí. O sea, el origen, les recomiendo, es malísima. Vean, si puede, una película que se llama Éxodo. Éxodo es una película de los años 60 filmada en Hollywood, debe ser de Otto Preminger o de alguno de esos personajes, que cuenta el origen del Estado de Israel. Éxodo supuestamente era un barco donde iban los judíos que llegaban a Israel y cosas. No inviten a ninguna persona que quieran seducir a ver esa película, pero es una porquería que, digo, yo cuando digo mírenla es porque, pero digo, está muy claro cuál es el origen de justificación de ese Estado que termina siendo un Estado fascista. Profe, una pregunta. No sé, perdóname, sí, te contesto. ¿Luciano le alcanzó la respuesta o no? No. Sí. Yo lo que quería aclarar no es que a usted le estaba diciendo como que era un justificativo que utilizaba, como que esto que dice usted, que capaz que es muy burda la justificación que utilizan, pero bueno, lo utilizan para mire la película esa, si tiene estómago, digo, que termina con el himno de Israel, que es muy bonito. El himno del Estado de Israel es muy bonito, es muy lindo, o sea, te emociona, pero te tocan esas vetas, pero te explican y te dicen que mataron a los parientes y que los persecución y que pobre Éxodo era un barco donde llegaban los tipos que venían de las islas del Mediterráneo, donde estaban los refugiados de los campos, y te muestran. Entonces, digo, pero en serio, entras a Israel y ves los museos del Holocausto y todo ese tipo de cosas. Tienen voy a decir una animalada, la concepción de museo que han inventado estos hijos de puta, con todo respeto, es maravillosa. El museo de Malvinas, que tiene esa estructura formal, no estoy diciendo que copien eso, pero tienen una construcción teórica sobre cómo elaborar esas cosas que es muy interesante. Perdóname que está Leandro, nos fuimos al carajo, pero dale, ya terminamos, me voy a la mierda. Dale, que a esta hora ya me hubiese ido si estoy en Pueyrredón. Dale, Luciano. No, profe, yo le quería hacer una pregunta. Con respecto, por ejemplo, a la serie de Moisés que se hizo muy popular recientemente,
No, Fuera no del sé lado- nada, no la vi, no me interesa, no la vi. La serie brasilera, decís vos, Sí, porque quería preguntar que es la fuera del Iglesia Universal. dramatismo. No tiene nada que ver, no tiene nada que ver con lo que estamos hablando, la Iglesia Universal. Profe, No, que No yo tiene, no tiene nada. No, es la No, no mirada tiene- no de tiene la nada. Iglesia Universal, que es una mirada atravesada de un sector herético del protestantismo. No tiene nada. O sea, es todo. Los pocos hechos históricos que tiene son todos. Ninguno. Primero, voy a decir alguna animalada. Estudié en una escuela judía muchos años. Conozco bastante el Antiguo Testamento y ese tipo de cosas. Si hay algo que no existe, es los hechos históricos del Antiguo Testamento. Si quieren, en algún momento, pero no tiene nada que ver con la materia. Mi hija sabe mucho de eso. De lo poco que hay, porque labura hace muchos años en la Cátedra de Historia de Oriente de la facultad. Pero digo, si querés, en algún momento pensamos en hacer alguna charla, que esto, que lo otro, y le pido si puede participar en algún Zoom o cosas por el estilo. Lo poco histórico que hay en el Antiguo Testamento. La historia de Israel, la historia del pueblo judío, es una sarta de mentiras, como la mayor parte de las historias de cualquier pueblo, pero digo, es maravilloso. profe, ¿en qué quedó lo de la AMIA? ¿Qué? El problema de la AMIA, ¿en qué quedó la parte legal? No, desconozco. Ahí nadie supo nunca qué fue, qué pasó. Se han inventado. El que yo dije antes que lo mataron, Rabin, dicen que el día del atentado llamó por teléfono a Menem y le dijo, mira, van a ser los iraníes. Y a partir de ese momento dijeron, van a ser los iraníes, porque a Israel le convenía eso en ese momento. Y te estoy hablando de Rabin, que probablemente sea el menos jodido de todos los políticos primeros ministros israelíes, el único. Pero digo, y nada, y acá no se supo nunca nada y no se va a saber, como no se sabe nada del atentado a la embajada. El documental de Nisman habla un poco de la investigación, al que le interese. Se ve un poco cómo fue la investigación, porque él fue fiscal de la causa. Igual le digo, en los hechos, por supuesto que fueron seguramente pocos casos, pero en los hechos hubo un juicio social hacia eso. Yo en ese momento no conseguía trabajo en ningún lado. En ningún lado. Nací en Teherán, ¿no? En ningún lado conseguía trabajo. ¿Naciste en Teherán, en serio? Sí. ¿En serio? Sí. ¿Qué hacías en tu familia? ¿Cómo llegaste a nacer en Teherán y llamarte Ferrari? Mi viejo laburaba en un laboratorio, en el laboratorio Shering. Y estaban en Teherán. Pero bueno, en la práctica le digo, no conseguía trabajo. Directamente me decían, No. si fueras canadiense, pero... No, pero... Patricia, tenés el micrófono abierto. No se escucha mucho con lo de Alexis, perdón. No, pero... no sabía eso, ¿no? Estás condenado, boludo, ¿no? Te pusieron la marca, la estrella de David en el pecho. Bueno, pero esa es la cuestión, es que piénsenlo al revés. Yo no lo digo como justificativo. Estás hablando de gente que estuvo acostumbrada a que le pongan la estrella a David. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Entonces, pareciese que eso lava todas las culpas. Entonces, cada tanto te meten una película, cada tanto te meten una cosa, y cada tanto decís, bueno, pero los mataron en tal lugar. Cosa que además es verdad, pero eso no me habilita. O sea, si no, uno tuviese que habilitar a que las madres y las abuelas salgan a matar milicos en la Argentina, porque fueron víctimas de la represión. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Por ser víctima no te habilita a ser justo, no podés ser juez por ser víctima, no podés ni debés, pero digo, esta es la cuestión. Igual les pido, lean el artículo que está muy bien escrito y muy bien sustentado, y lo hablamos bien el miércoles. Bueno, chiques, no sé, vos querías hacer una pregunta, Leandro, lo vi callado todo el día hoy a Leandro. No, tranquilo. Un musulmán, Leandro, así visto desde la cámara, tiene una onda medio musulmán. También puede ser rabino, ojo, con la barba un poco más larga.
Te tendrías que cubrir la cabeza. Claro. Digo, ya la pelada así te inhabilita totalmente. Te pones en los cosos, ¿viste? Los rulos que tienen acá y estás ahí totalmente. Prometo leer el artículo y en la próxima clase comento. Un gorro, yo creo que no uso mucho gorro, uso gorro en invierno, pero digo, porque me da miedo que me asocien Pero yo entiendo, digo, yo creo que hay que entender esa cuestión de cómo cómo ideológicamente la persecución habilita a ser perseguidor, o esa es la construcción que han logrado y han hecho. Igual te aclaro una cosa, sobre todo a Silvia, que fue la que lo preguntó. Con respecto al atentado a la AMIA, no, yo creo que seguramente que algún grupo hizo el atentado, eso está claro que hubo un atentado, y en algún momento se habló de un autoatentado y me parece que es un delirio absoluto. Lo que sí tengo claro es que tiene mucho más que ver con las cosas que hacía Menem en ese momento, porque si no se entiende eso, no se entiende absolutamente nada. Menem recibe dinero para hacer su campaña electoral en el año 89, y recibe dinero de gente, ni siquiera de Irán, al contrario, más bien de Siria y cosas por el estilo. Dicen que nunca devolvió los favores que tenía que haber devuelto, y además hay un problema, que es que Menem en el año 90 participa de la invasión norteamericana, el ataque porque Irak había tomado Kuwait y cosas por el estilo. Menem cagó a los sirios, cagó a Gaddafi, cagó a todo el mundo el turco. Entonces esa cuestión aparentemente habría generado ese tipo de que algún grupete en algún momento decidió, porque no fue común en América Latina la realización de ese tipo de atentados. No hay en América Latina ese tipo de atentados. Lo que queda claro es que todo lo que se hizo, lo que hizo el gobierno menemista, lo que hizo el macrismo y todo eso, lleva a un ocultamiento absoluto de las causas. Nunca se va a saber absolutamente nada. Porque todo fue trucha la investigación, trucho todo. Me parece que, no sé, que yo estoy equivocado, pero creo que hasta el de las Torres Gemelas, creo que fue el más grande de Occidente, ¿puede ser? ¿El atentado? No, hubo otros, porque hubo algunos aviones que volaron en Heathrow, en otros lugares que volaron varios cientos de personas. No, hubo atentados. Si vos me decís, como en algún lugar físico terrestre, no puede ser que sea el más grande, pero digo, hubo aviones que volaron que había muchos más muertos y cosas por el estilo, pero tampoco eran, porque además está mal pensarlo como un atentado solo a los. Primero, está pensado como si fuese un atentado a la judería o a la comunidad judía, y fue un atentado a la Argentina, porque hubo dos atentados, el de la embajada, que se sabe menos todavía, ese sí que es un misterio absoluto, no se sabe nada, no se investigó nada, y eso no se investigó porque la tenía que investigar la Corte y nunca hizo absolutamente nada. Y sobre el atentado a la embajada, pensar que es un atentado, murieron 80 y pico de personas, no se sabe nada, no se sabe ni quién fue, ni por qué, ni cómo, ni nada. Lo que se dice son cosas que inventaron algún servicio, y todo lo que invente un servicio, yo no lo creo, por principio, o sea, no puedo. Bueno, chicos, nos vemos el miércoles, lean el artículo si pueden, y la joven Montenegro, la próxima vez que venga con ese escudito, Montenegro, podrá ser. Nunca más. Podrá ser, que va a parecer un accidente, lo suyo. Si se tropieza, yo no fui. Lo único que nos falta es llegar a la final con ustedes. Creo que eso puede ser la catástrofe. Y pasa como las últimas veces, lo veo difícil. Tenemos 20 y pico de victorias más que ustedes. Lo mandamos a la B, cosa que no hicieron nunca ustedes. Su estrella debutó metiéndoles un gol a ustedes, que es el Lolo Miranda.
Ese burro, yo lo vi, estaba en la cancha, entró porque metieron todo suplente y pateó desde la mitad de la cancha y entró. Digo, un burro, ojo, para mí fue siempre un pecho frío burro y sigue siéndolo, porque no más decir que juega bien ese pibe. Pero digo, en serio, no jodan. Y nos dieron una de las mayores glorias que yo he disfrutado en el fútbol, más que el Bocha, que es Pastoriza, que se lo compramos a ustedes. Usted no había nacido, ni mucho menos, pero un genio total, el mejor tipo que yo vi jugar en jugar, dirigir, todo. Aparte un lumpen bárbaro, espectacular, metido en todos los afanos, un genio, el Pato. Bueno, jóvenes, los veo el miércoles. Chau. Chau, profe. El artículo. Ok.